A veces me pongo a pensar en algo. ¿Ustedes no sienten que hay personas que simplemente nacieron para crear? O sea, personas que no pueden quedarse quietas mucho tiempo porque siempre están imaginando algo, una idea, un proyecto, un dibujo, una canción, lo que sea. Como que su cabeza nunca deja de crear cosas. Y honestamente, yo siempre he sentido que soy así. Hola, bienvenidos a Cartas de Gaby. Y antes de empezar, quería contarles algo rapidito. Este espacio nació como ese cafecito donde nos sentamos a hablar de la vida, de emociones, relaciones, creatividad, crecimiento personal y de esas cosas que a veces sentimos, pero no siempre sabemos cómo explicar. Así que ponte cómoda, cómodo, sírvete algo rico y con esta idea en mente arrancamos con la carta de hoy. Desde que era pequeña, crear siempre fue una forma de sentirme viva. Me gustaba pintar, dibujar, imaginar ideas nuevas, perderme durante horas creando cosas. Y aunque muchas personas quizás no lo entiendan, para mí nunca fue solo un hobby. Era una forma de expresarme, de sentir paz, de conectar conmigo. Pero hubo etapas de mi vida donde poco a poco dejé de hacerlo. Y una de ellas fue mientras estudiaba mi carrera. ¿Sí? Seguía creando de alguna manera. Hacía bocetos, diseñaba, trabajaba con ideas visuales, pero ya no era lo mismo. Porque una cosa es crear desde la presión y otra muy distinta es crear desde el alma. Y les voy a contar algo. Hubo un momento donde ya no me nacía sentarme un fin de semana a pintar. Y quizás eso puede sonar súper pequeño, pero para mí no lo era. Porque sin darme cuenta también me estaba alejando de una parte importante de quién soy. Hasta que un día, después de graduarme, volví a hacerlo, volví a pintar. Y no les puedo explicar lo que sentí, pero lloré. Lloré porque sentí algo que no había sentido hace muchísimo tiempo. Libertad, calma, emoción, esa sensación de perderte creando y olvidarte por un momento del resto del mundo. Y creo que en ese instante entendí algo muy importante. Esa parte de mí nunca había desaparecido. Solo estaba esperando que volviera a escucharla. Y creo que por eso este espacio significa tanto para mí. Porque honestamente, durante muchísimo tiempo, sentí que esa parte creativa de mí estaba súper guardada, como dormida. Y no saben el miedo que me daba volver a mostrar esa parte mía otra vez. Pero qué bonito ha sido reencontrarme conmigo a través de este espacio. Porque aunque antes me expresaba pintando o dibujando, ahora encontré otra forma de crear. A través de las palabras, de conversaciones, de emociones, de esas reflexiones que a veces necesitamos escuchar para sentirnos un poquito más entendidos. Y honestamente, crear esto me ha dado muchísimos nervios, pero también muchísima emoción, porque en el fondo siempre quise hacerlo. Y con el tiempo entendí algo muy bonito. ¿Y adivinen qué? Al final, sí estudié arte, porque la arquitectura también es sensibilidad, imaginación, expresión, construir ideas, diseñar, crear espacios que se sientan tuyos, incluso antes de existir. Y ahí fue cuando entendí que nunca dejé realmente de crear, solo estaba creando de maneras distintas. Y tal vez crecer también se trata de eso, de volver poco a poco a las cosas que nos hacían sentir más nosotros mismos, a esas partes de nosotros que quedaron dormidas entre responsabilidades, miedo, cansancio o cambios. Porque a veces no nos perdemos por completo, a veces solo dejamos de escucharnos. Y hoy, después de todo, volver a crear se siente como volver a casa. Gracias por compartir este ratito conmigo. Y si esta carta resonó contigo, cuéntame. ¿Hay alguna parte de ti que sientes que estás volviendo a reencontrar últimamente? Me encantará leerte porque este espacio también es tuyo. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo cafecito.